En esta sesión vamos a aprender cómo containerizar nuestra aplicación de Gradio con Docker y después vamos a desplegar la aplicación en la nube con AWS App Runner. Para los que no hayan escuchado nunca hablar de Docker, ¿qué es Docker? Docker es una herramienta que permite crear, compartir y ejecutar aplicaciones dentro de contenedores. Un contenedor es como una caja ligera y portátil que incluye todo lo que necesita una aplicación para funcionar. Su código, librerías, dependencias y configuraciones. ¿Por qué es útil? Primero, consistencia. Una aplicación en Docker funciona igual en cualquier computadora o servidor, sin importar el sistema operativo o las configuraciones locales. Segundo, ahorramos recursos. A diferencia de una máquina virtual, un contenedor usa menos recursos porque comparte el sistema operativo con otros contenedores. 3. Facilidad de uso. Puedes empaquetar una aplicación con todo lo que se necesita y distribuirla fácilmente para que otros la usen o la implementen. Piensa en una app como si fuera una planta. Tu aplicación de GenAI, cuando quieras moverla de un sitio a otro, pues tendrías que, si fuera una planta, mover la tierra, las herramientas y las demás cosas individualmente, lo cual es difícil. O podrías utilizar una maceta con todo listo para que la planta crezca, y eso es Docker. Docker es esa maceta para tus aplicaciones. Para entender este tutorial es importante explicar primero algunos conceptos básicos. Si ya los conoces, puedes saltarte esta parte. Si no, sigue escuchando. Primero, ¿qué son las imágenes de Docker? Son plantillas listas para ejecutar contenedores. Una imagen incluye todo lo que necesitamos para que una aplicación se ejecute: el código, las bibliotecas, las dependencias y las configuraciones. Los contenedores son instancias en ejecución de imágenes, o sea, vamos de la imagen al contenedor. Representan aplicaciones o servicios aislados y portátiles que se pueden ejecutar en cualquier sistema compatible con Docker. Recordemos, una de las grandes ventajas de Docker es su compatibilidad. Tercero, una Dockerfile es un archivo de texto que contiene un conjunto de instrucciones para construir una imagen de Docker. Vamos a ver la Dockerfile de nuestro proyecto en Gradio. Finalmente, dos conceptos muy relacionados: Docker Hub y registro Docker. Docker Hub es un registro de imágenes públicas donde los usuarios pueden compartir y descargar y almacenar imágenes de Docker. A veces lo que pasa es que una organización no quiere compartir sus imágenes con el mundo, por lo cual utiliza otro registro de Docker, como puede ser, por ejemplo, ECR de AWS. Es un servicio que almacena imágenes de Docker. Esas imágenes pueden ser públicas o privadas, de un individuo o de una organización, como por ejemplo tu empresa. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra aplicación en Gitpod. Quiero enseñarles que cuando inicializamos el workspace, el espacio de trabajo, este fichero de aquí se ha ejecutado. Y lo que hace este fichero es básicamente autentificarnos con nuestra cuenta de AWS. Lo que hasta ahora no era necesario porque todavía no habíamos trabajado en ninguno de estos grandes clouds, pero que sí va a ser necesario para este tutorial. O sea, que si quieren seguir conmigo hands-on, deben tener su propia cuenta de AWS y poner en Gitpod como variables de entorno de usuario su llave de acceso y su secreto de acceso, además de su región, en donde vamos a crear estos recursos. Dicho esto, he creado aquí un script que lo que hace es automatizar el siguiente proceso, que es, dado el número de nuestra cuenta de AWS, nos autentificamos. Una vez nos hemos autentificado, podemos mirar si ya existe un repositorio que podamos utilizar, y si no existe, lo crea. Una vez hecho esto, Docker construye la imagen de la app a partir de la Dockerfile, que como hemos dicho es la plantilla. Etiquetamos la imagen y la subimos a ECR. Una vez hemos hecho esto, ya la podemos utilizar en AWS App Runner. Así que vamos a ver cómo funciona.
Lo primero y más importante es que debo estar en la misma carpeta que está nuestra app. Y ahora que ya he hecho esto, puedo simplemente correr mi script. Terminó. Si vamos a ICR, podemos ver que efectivamente hay un repositorio llamado Gradio App, al cual acabamos ahora mismo de subir una nueva versión de la imagen. Y esta es la versión de la imagen que vamos a utilizar en App Runner. Si voy aquí a App Runner, puedo crear un nuevo servicio. Mi código está en el registro de contenedores. Selecciono la imagen que quiero. Si tienen varias versiones, pues en mi caso voy a coger la última, pero ustedes deciden. Y aquí pueden ustedes escoger si quieren que cada vez que haya una nueva versión de su app pase automáticamente o lo hagan de forma manual. Pueden crear un nuevo rol. En mi caso ya tengo uno, que es el que creé en la aplicación anterior, y puedo ir al siguiente paso. Me invento un nombre, Gradio App 2, y escojo la configuración de mi app. Como he dicho, este servicio es de pago y es una app muy sencilla. Vamos a poner la configuración de CPU y memoria más baja. No necesitamos ninguna variable y tenemos aquí, muy importante, que utilizar el puerto que toca. Si miramos en el repositorio, en la Dockerfile estamos haciendo un expose de este puerto, así que es el que vamos a poner aquí. Podemos tener un health check a la path default de la app. Dejamos todo el resto default y le damos en deploy. Mientras esperamos que termine el despliegue, querría enseñarles otra de mis apps a la que he hecho algo interesante. Tiene su default domain, pero yo además le he puesto un custom domain que he comprado en Route 53 y me parece interesante enseñárselo porque así ustedes también tienen esa posibilidad, algo que no se puede hacer ahora mismo en Hugging Face Spaces. Me he dado cuenta que hace falta cambiar algo, y es que por defecto, aunque el port lo hemos puesto correctamente, Gradio funciona en este server, pero AppRunner requiere este otro server name, así que tenemos que cambiarlo. Vamos a primero construir la imagen en local y a ver si nos funciona. Vale, genial. Y ahora la corremos en local. Ahora sí, nos funciona en local. Vamos a probar en la nube.
Tardó unos segundos, pero quería enseñarles que nuestra Gradio App ahora ya funciona. Aquí termina el tutorial, espero que les haya resultado interesante. Hemos visto dos cosas muy importantes. La primera, cómo poner nuestra app dentro de un contenedor Docker, una herramienta súper importante si quieren dedicarse al mundo tech. La segunda, cómo coger ese contenedor Docker y subirlo a un repositorio de imágenes en la nube de AWS y después utilizando AppRunner cómo servir nuestra app. Hasta hemos visto un pequeño preview de cómo poner un custom domain a nuestra app, algo que no se puede hacer a día de hoy en Hugging Face Spaces. Sus deberes, si quieren un desafío adicional, es con su app de GenAI, contenerizarla y subirla a AppRunner. Mucha suerte.